Entonces una vez nosotros al encontrar el van y la tir, vamos a poder usar el crystal ball, ¿no? Una vez que tenemos encontrado el van y la tir, vamos a comenzar a utilizar el crystal ball. Y lo primero que ustedes tienen que hacer es modificar todo esto que está con amarillo. Acuérdense que como lleva fórmula, como cada uno de estos parámetros llevan fórmulas de promedio, entonces no podemos definir los supuestos cuando hay una fórmula, ¿no? Si yo le doy en definir supuestos y entre medio hay una fórmula, me va a aparecer un mensaje, ¿no? Las suposiciones solo se pueden definir para celdas de valor simple. Entonces no puedo definir supuestos si hay una fórmula. Entonces tengan cuidado acá porque es donde mayormente se equivocan. Para copiar y pegar, tengan mucho cuidado. Entonces lo que tienen que hacer es seleccionan todo lo que está con amarillo, los parámetros de proyección, y le dan clic derecho, copiar, le dan clic derecho, copiar, y a un lado le dan clic derecho y van a pegar como valores. Una vez los tenemos pegados como valores, le damos clic derecho, copiar, y nuevamente en la proyección le damos clic derecho, pegar como valores. Y al hacer ese cambio ya no vamos a tener las celdas con fórmulas, ¿no? Sino las vamos a tener como valores. Y esto que copiamos y pegamos a un lado, lo seleccionamos y le damos suprimir, ¿no? Lo eliminamos, le damos suprimir, lo seleccionamos y le damos suprimir. Entonces una vez ya tenemos los parámetros como valores, ya podemos comenzar a realizar el examen. Perdón, antes de comenzar a realizar el examen, tenemos que revisar las preferencias de ejecución. Acuérdense que en preferencias de ejecución, yo tengo acá el número de iteraciones. Aquí me aparece como pruebas. En el crystal ball que está instalado en la universidad aparece como número de iteraciones, ¿no? Yo lo tengo como pruebas, y en el examen ustedes tienen que revisar cuál es el número de iteraciones que van a utilizar, ¿no? Entonces ahí a lo último del examen dice preferencias de simulación, 10.000 iteraciones, y el valor inicial de la semilla debe ser 999. Entonces por defecto en las preferencias de ejecución me aparecen como 1000, pero en el examen yo tengo que cambiarlo a 10.000, ¿no? Cambiar a lo que dice el enunciado. En este enunciado me dice que tengo que utilizar 10.000 iteraciones, entonces acá coloco número 10.000. Otra cosa que tenemos que modificar en preferencias de ejecución, está marcado detenerse en errores de cálculo. Tenemos que desmarcar esa opción, porque cuando le demos iniciar a la simulación puede ser que se detenga porque hay varios errores de cálculo. Entonces los desmarcamos y de ahí nos vamos a muestreo, y marcamos usar misma secuencia de números aleatorios, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es, en las pruebas, en iteraciones, va a aparecer en el examen, va a aparecer como iteraciones, dice número de iteraciones para ejecutar, seleccionamos 10.000 porque en el enunciado nos dice que tenemos que colocar 10.000 iteraciones, desmarcamos la opción de detenerse en errores de cálculo, y de ahí nos vamos a muestreo, y en muestreo seleccionamos usar la misma secuencia de números aleatorios. Una vez tenemos eso, le damos a aceptar, y ahora sí podemos comenzar a realizar el examen. Entonces, ¿qué nos dice el examen? El examen nos dice, en la primera parte, dice examen final de la casa del constructor, la materia modelación financiera, MOF 400, y dice realizar la simulación de los estados financieros de la casa del constructor,
Según el gerente general de la firma, usted debe tomar en cuenta los siguientes aspectos. Los posibles valores que puedan tener el incremento en ventas se parecerá a una distribución normal. Entonces ahí me está diciendo qué distribución tengo que utilizar para el incremento en ventas. Solamente una distribución normal con una media del 15%, desviación estándar del 7%. Y dice, sin embargo, tomando en cuenta su experiencia, no cree que las ventas tengan un crecimiento superior al 25% anual y que las mismas disminuyan respecto a las anteriores gestiones. Entonces, en incremento en ventas, que es el primer parámetro, vamos a definir supuestos. Nos vamos a definir supuestos y nos va a aparecer esta ventana. Nos aparece esta ventana y seleccionamos la distribución normal. Y lo primero que tienen que hacer en cada una de las distribuciones es cambiar el nombre. Le colocamos incremento en ventas. Y incremento en ventas, en el examen, ustedes, bueno, vamos por lo primero. Cambiamos la media. En la media dice que es una distribución con una media del 15%. Entonces, en la media le colocamos 15%. Y una desviación estándar de 7%, colocamos una desviación estándar del 7%. Y acá no me aparecen los límites superior ni inferior, entonces vamos a tener que irnos aquí arriba en mostrar más, mostrar menos. Le damos un clic en mostrar más, mostrar menos, y ahí van a aparecer los límites inferior y superior. Entonces me dice que, sin embargo, tomando en cuenta su experiencia, no cree que las ventas tengan un crecimiento superior al 25% anual. Entonces en el límite superior le colocamos 25%. Le damos introducir. Allá en la universidad aparece como ingrese esta opción. Le dan ingrese y luego le dan aceptar. Una vez que le damos aceptar, tenemos que fijarnos que no nos está apareciendo el comentario, que es muy importante. El licenciado se va a fijar en todos los detalles. Entonces, para que nos aparezcan los comentarios en cada uno de los supuestos y pronósticos, tenemos que irnos a preferencias de celda. Y le damos clic, estamos en supuestos, y le damos clic en agregar comentario a la celda. No, eso sería para los supuestos. Entonces, para que también aparezca en los pronósticos, en este caso, en este Crystal Ball, aparece como previsiones. En la universidad va a aparecer como pronósticos. Entonces nos vamos a previsiones o pronósticos y también le damos agregar comentario a la celda. Le damos a aplicar a, me va a aparecer esta ventana que dice todas las pestañas y todos los libros abiertos nuevos. No tenemos que tocar nada, le damos a aceptar y ahí me va a comenzar a aparecer el comentario. Pero si ustedes ven, en el comentario no me está apareciendo todo lo que tiene escrito en el comentario. Entonces, para que aparezca, nos vamos a modificar comentario y lo único que tenemos que hacer es agrandar el comentario. Lo mismo vamos a hacer con todos los supuestos. Para que aparezcan todos los comentarios vamos a tener que darle clic derecho, modificar comentario y solamente agrandar el comentario. Entonces vamos con el siguiente. El siguiente dice sobre los costos sobre ventas. La distribución se parecerá bastante a una campana de Gauss perfecta y tal vez tenga una media de 76%. Sin embargo, desconoce la desviación estándar, la cual usted deberá encontrar tomando en cuenta que el peor de los casos, el gerente general no cree que los costos sean superiores al 82%, me está dando el límite superior, y por más que se pretenda disminuir los costos, los mismos no podrán ser inferiores al 70% de la venta. Entonces me está dando el límite superior y el límite inferior. De ahí me habla del siguiente supuesto que vamos a tener que realizar, que es gastos generales sobre ventas. Entonces cuando me dice esto, que se va a parecer a una campana de Gauss perfecta, y solo me da el límite superior y el límite inferior y no me da la desviación estándar,
Para hallar la desviación estándar nos basamos en la regla empírica, y la regla empírica dice que tenemos que restar el límite superior con el límite inferior y luego dividir entre 6 para hallar la desviación estándar. ¿Por qué? Porque en esa regla nos dice que hay 3 desviaciones hacia la derecha positivas y menos 3 desviaciones hacia la izquierda. Entonces un total de 6 desviaciones estándar. Si no me equivoco es la regla del 68, 95 y 99,8%, que la pueden buscar en Google. Entonces, para hallar la desviación estándar del costo sobre ventas, nos vamos a venir acá y vamos a colocar el límite superior. Acuérdense, la fórmula va a ser igual, abro paréntesis, el límite superior menos el límite inferior, cierro paréntesis y dividido entre 6. Entonces acá vemos que el límite superior es 82% y el límite inferior es 70%. Entonces va a ser igual, abro paréntesis, el límite superior, que es 82%, menos el límite inferior, que es 70%, cierro paréntesis, y todo eso dividido entre 6. Y esta va a ser la desviación estándar que vamos a utilizar en el parámetro costo sobre ventas. Va a ser 2%. Entonces ya tengo la desviación estándar para este parámetro. Entonces nos vamos a Crystal Ball, definir supuesto, distribución normal, cambiamos el nombre, costo sobre ventas. Es muy importante que ustedes le pongan el nombre para que en el examen, cuando estén realizando el gráfico tornado y telaraña, les aparezca el nombre de estos supuestos. Entonces la media en el costo sobre ventas es 76%, entonces cambiamos, le colocamos 76%. La desviación estándar es lo que acabamos de hallar, es 2%. El límite inferior va a ser 70% y el límite superior va a ser 82%. Le damos introducir o ingrese y ahí está la campana de Gauss perfecta. Le damos a aceptar, no se olviden el comentario, clic derecho, modificar comentario y agrandamos el comentario. Vamos con el siguiente, es gastos generales sobre ventas. ¿Qué dice el enunciado? Similar comportamiento tendrán los gastos generales sobre ventas, similar comportamiento por la distribución normal, con una media del 16%, desviación estándar del 4% y un límite inferior del 10%. Entonces vamos a definir supuestos, distribución normal, no se olviden el nombre, es gastos generales sobre ventas. Entonces la media está en el enunciado, es 16%, modificamos, la media es 16%, desviación estándar en el enunciado me dice que es 4% y un límite inferior del 10%, límite inferior del 10%. Le damos introducir, me va a aparecer así, y luego le damos aceptar. No se olviden modificar el comentario, clic derecho, modificar comentario, solo tienen que agrandarlo para que se vean todo lo que está escrito en el comentario. Vamos al siguiente. Dice: la empresa históricamente no ha distribuido utilidades. Sin embargo, si se distribuyera, no cree que sea mayor al 70% anual. Entonces me está hablando de la distribución anual de utilidades. Acá vamos a tener que utilizar una distribución uniforme porque todos los valores tienen la misma probabilidad de que ocurra. Acuérdense de que los socios son los que definen qué porcentaje de utilidad van a distribuir en la empresa. Entonces pueden elegir 60, pueden elegir 50, pueden elegir 40, pueden elegir 100%. Entonces todos tienen la misma probabilidad de que ocurra. Entonces por este caso, en la distribución anual de utilidades, vamos a tener que utilizar una distribución uniforme. Le damos a aceptar, cambiamos el nombre, distribución anual
de utilidades. En el máximo, ahí tenemos el máximo, que es la empresa históricamente no ha distribuido utilidades, sin embargo si se distribuyera no cree que sea mayor al 70% anual. Entonces en el máximo le colocamos 70%. Si le damos ingrese, vamos a ver que va desde menos 1000% hasta 70%. Si ustedes saben, no se puede distribuir menos 1000% de utilidades. Va desde 0% hasta 100% la distribución de utilidades. Entonces, por eso en el mínimo, ustedes en el examen, aunque no diga en el enunciado, van a tener que colocarle 0%. Si le damos introducir, ahí vamos a ver que se modifica desde 0% hasta 70%. Y luego le damos aceptar. El comentario, clic derecho, modificar comentario y agrandamos el comentario. Vamos al siguiente supuesto. El siguiente supuesto dice: sobre la rotación de inventario, la distribución se parecerá bastante a una campana de Gauss perfecta y tal vez tenga una media de 190 días. Sin embargo, se desconoce la desviación estándar, la cual usted deberá encontrar tomando en cuenta que el peor de los casos no cree que la rotación sea superior a 220, y por más que se pretenda disminuir esta razón financiera, la rotación no podrá ser inferior a 160 días. Entonces lo mismo que en el parámetro costo sobre ventas, vamos a tener que hallar la desviación estándar con la regla empírica. Entonces el límite superior colocamos igual, abro paréntesis, el límite superior es 220. Aquí no es porcentaje, por si acaso, en la rotación de inventario días, esto está expresado en días. Entonces igual, abro paréntesis, 220, no le pongo por ciento porque la rotación de inventario está expresada en días, menos el límite inferior que está en el enunciado, que es 160, menos 160, cierro paréntesis y dividido entre 6. Y ahí me muestra que la desviación va a ser de 10 días. Entonces ya puedo definir el supuesto. En la rotación de inventario días me voy a definir supuesto, selecciono la distribución normal, cambian el nombre, rotación inventario días, cambiamos el nombre a rotación de inventario días, colocamos la media que nos da el enunciado. El enunciado, la media es de 190, entonces modificamos a una media de 190. La desviación estándar es la que hallamos, que es 10. Si quieren otra forma, si se olvidan o por ahí la desviación estándar tiene decimales, entonces si la desviación estándar tuviera decimales, vamos a tener que darle un clic aquí donde hay una flecha roja. Le damos un clic y me va a dar la opción para seleccionar la celda donde está la desviación estándar. Entonces selecciono la celda donde hallé la desviación estándar y luego le doy aceptar. Entonces ahí me muestra que está seleccionando la celda G12 que marca 10 de desviación estándar. El límite superior es 220, si no me equivoco, 220 y 160. 220 el límite superior y el límite inferior es 160. Le doy un introducir y ahí tengo la campana de Gauss perfecta, ¿no? Le doy introducir y tengo la campana de Gauss perfecta. Acuérdense que utilizo esta opción para seleccionar si es que la desviación estándar tiene decimales y luego le doy a aceptar. Modificamos el comentario, clic derecho, modificar comentario y agrandamos el comentario. Vamos al siguiente. El siguiente: la empresa no tiene inconvenientes en la recuperación de sus cuentas por cobrar. La media es de 68 días con una desviación estándar de solamente 5 días. El valor mínimo será 60 días considerando su política interna de crédito. Entonces ahí está, me da la media de 68, desviación estándar de 5 y un valor mínimo, el límite inferior de 60 días. Entonces una distribución normal. Hoy selecciono el supuesto, definir supuesto, distribución normal, cambian el nombre, rotación de cuentas por cobrar, paréntesis días,
cambiamos, ¿no? La media es 68, una desviación estándar de 5 y un límite inferior de 60 días. Un límite inferior de 60. Le damos a introducir y nos va a quedar un gráfico así. Le damos a aceptar. No se olviden, clic derecho, modificar comentario y agrandamos el comentario. Ahí está. Vamos al último. Dice, mientras que las cuentas por pagar se estima que tengan una media de 144 días y una desviación estándar de 25 días, con un valor mínimo de 125 días. Entonces vamos a utilizar la distribución normal también en la rotación de cuentas por pagar. Cambian el nombre, es rotación de cuentas por pagar días. La media es 144. La desviación estándar es 25 días y un límite inferior de 125 días. Le damos introducir, ahí me muestra el gráfico donde van a estar los posibles valores de las cuentas por pagar días. Le doy a aceptar y no se olviden el comentario, clic derecho, modificar comentario. Entonces eso sería para los supuestos. Eso sería para los supuestos de proyección. Y ahora me toca definir los pronósticos o las previsiones, ¿no? Que ustedes tienen que fijarse en el enunciado cuál es los pronósticos que van a tener que definir. ¿Y cómo saber cuál pronósticos definir? O si definimos el BAN o si definimos la TIR, o solamente el BAN o solamente la TIR. Entonces para eso ustedes tienen que leer cada uno de los requerimientos y fijarse qué es lo que les está pidiendo en el examen. ¿No? Si vemos en la pregunta 1 me pregunta mostrar los valores de todas las iteraciones, luego interpretar los principales datos estadísticos del BAN y de la TIR. Entonces en la primera pregunta del examen me dice que tengo que interpretar los datos estadísticos del BAN y de la TIR. Entonces me está pidiendo el BAN y la TIR. Entonces voy a tener que definir las previsiones. Voy a tener que definir las previsiones del BAN y la TIR, porque en la primera pregunta del examen me está pidiendo que interprete los principales datos estadísticos del BAN y la TIR. Entonces voy a tener que definir los pronósticos del BAN y la TIR. En la segunda pregunta, indicar la probabilidad de que el BAN y la TIR sean positivos. Entonces otra vez el BAN y la TIR. Entonces al definir el pronóstico del BAN y la TIR, yo voy a poder responder la primera y la segunda pregunta. En la tercera pregunta, un análisis, sensibilidad y correlación entre el BAN, la TIR y los supuestos del modelo. Entonces los supuestos del modelo son los que ya seleccioné, que es lo que está con verde, y me pide un gráfico de sensibilidad y correlación del BAN y la TIR. Otra vez, si defino pronóstico para el BAN y la TIR, entonces voy a poder responder a la tercera pregunta. De ahí realizar un gráfico tornado y telaraña para determinar la principal variable que influye en el BAN e interpretar. Entonces en el inciso 4 me pide el BAN, y como en las otras preguntas me pide el BAN también, entonces voy a poder responder a la pregunta 4 al definir el supuesto del BAN y la TIR. Y la última, realizar un reporte de los supuestos considerados. Entonces los pronósticos que voy a tener que definir para este modelo de examen solamente va a ser el BAN y la TIR. Entonces no se olviden, para definir los pronósticos tienen que fijarse en las preguntas que les está pidiendo que respondan en el examen, ¿no? Entonces, como acá no me pide utilidades proyectadas, que en otro modelo que vamos a hacer me pide a realizar un gráfico de sobreposición con las utilidades proyectadas. Entonces ahí voy a tener que seleccionar como pronóstico las utilidades proyectadas. Pero en este caso no me está pidiendo eso y solo me está pidiendo interpretar los datos del BAN y la TIR. Entonces por eso voy a definir los pronósticos del BAN y la TIR.
Entonces vamos a definir el pronóstico de la TIR. Le doy definir pronóstico. El nombre es TIR, está bien, tasa interna de retorno. Y la unidad de medida, esto está expresado en porcentaje. Entonces le voy a poner un por ciento. Y luego le doy aceptar. Aquí está. Y el BAN, otra vez, vamos a definir el pronóstico del BAN. Le doy definir previsión. El nombre, esto se llama BAN. Le voy a poner el porcentaje a la tasa de descuento que utilizamos. Y esto está expresado en dólares, ¿no? La unidad de medida está expresado en dólares. Y por eso le doy a aceptar. Si ustedes ven, ya en los pronósticos me aparece directo el comentario, porque en preferencia de celda marcamos para que me salgan los supuestos, y también aquí arriba en las previsiones o pronósticos también aplicamos para que me aparezca el comentario en ambos. Entonces eso sería todo para este examen, definir los supuestos y los pronósticos. Y luego vamos a darle iniciar a la simulación. Y ahí vamos a ver cómo van cambiando los valores, y mientras esto carga voy a ir subiendo este video.